El contexto que venimos viviendo en el país es preocupante, entendemos nosotros de suma gravedad. Decía que tomando como un punto el intento de magnicidio de la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo que sucedió, que algunos condenaron, otros no, y esa sesión que tuvimos nosotros acá para poder manifestar ese repudio a ese hecho, en el devenir de los días, lo que fue pasando profundizó esa preocupación. Como estamos en nuestro distrito, voy a volver a decir, nos preocupó muchísimo que el jefe de gobierno, cuando hablaba de consensos y de con quién generar consensos, expresó de manera explícita que con el kirchnerismo no iba a consensuar. Nunca pudimos hacerlo de las razones, ¿no? Pero sí de la gravedad que en un sistema democrático, siendo el frente de todos nuestra fuerza política, que es la segunda fuerza más importante, es el segundo bloque, la segunda minoría después del oficialismo, nos parecía de mucha gravedad. Y los últimos hechos que nos encontramos, que tienen que ver con un reclamo, y esto no es para hacer una diferenciación, de los pibes y pibas que van a las escuelas públicas de nuestra ciudad, planteando deficiencias en infraestructura, planteando problemas con las viandas, con la calidad nutricional de esas viandas. Nos encontramos con la ministra Soledad Acuña acusando a los estudiantes de ser parte de una fuerza política en particular. Desacreditándolos en principio, ¿no? Pensando que no pueden por ellos mismos, más allá de verse involucrados o no en la necesidad o no de la vianda o en cuestiones que le pasan a otros compañeros y compañeras, desacreditándolos, intentando estigmatizar a la política finalmente. Y nosotros entendemos que eso es preocupante, porque yo creo que todos nosotros, los que tenemos hijos, hijas, y aquellos que no los tienen, pero que ven a los niños, a los adolescentes, con preocupación por el mundo en el que vivimos, por el país en el que vivimos, por lo que viene, ¿cuál sería la idea, digamos, para llevar adelante ese tipo de acciones, particularmente con ellos y con ellas? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué queremos dejarles? ¿Qué preferimos para que ello pase? ¿Que estén a la deriva? Es decir, hablando de la política en particular, ¿qué preferimos? ¿Que estén en una esquina, tal vez tomando alcohol, sin destino, pensando, ¿cuál sería el problema de que hagan política? Eso es lo que nos preocupa, porque finalmente aquellos que hacen política, más allá de que tengamos diferencia, creo que si habría algo que nos unifica es que hacemos política no por nosotros mismos, sino con la idea de pensar un intento de modificar la vida de los otros también para bien siempre. Y creo que eso es una gran diferencia. Porque los pibes que hacen política, y hablo por los que más conozco, que son, sí, lo de mi espacio político, después de ir a la escuela durante la semana, en general la primera actividad política que realizamos casi todos nosotras y nosotras, y creo que los que son parte de la UCR también llevan adelante como práctica política. Vamos a un barrio humilde para generarnos conciencia y para ofrecer lo primero que podemos ofrecer en ese momento, que probablemente sea una clase de apoyo escolar. Entonces los pibes estos, a los cuales estigmatizamos, después de toda la semana ir a la escuela, el sábado a la mañana se van a algún barrio a dar una mano a pibes que tienen algún problema. Bueno, los de la izquierda también, ahora que los veo, sé que llevamos adelante esa práctica política. ¿Qué es una cercana? Bueno, serán los de la derecha también, diputado. Yo dije que hablaba de lo que conozco, ¿sí? Porque cuando voy a un barrio me encuentro con compañeros y compañeras de la izquierda y compañeros del radicalismo también. Es lo que me pasa. No estoy desmereciendo ni negándole nada a nadie. Digo mi experiencia en ese sentido. Y preocupa mucho
Y también desde la universidad se hace, ¿no? Eso se continúa. Y muchas veces después terminan en asesoría legal los que son abogados. Entonces, en ese contexto, a mí me preocupa lo que pasó ayer. Y la verdad, yo creo que la mayoría me conocen. Mi idea no es victimizarme ni nada por el estilo, ¿no? Pero estoy pensando, es decir, ¿cuáles son los límites, digamos, no? A mí ayer en la Comisión de Presupuestos me pasó, en esto de plantear lo de las rondas, de llevar adelante una intervención que tenía que ver con algo que habíamos expresado en un ámbito institucional, que es la Comisión de Presupuestos. Sin entrar en detalles, pero eso es lo que hice. Manifestar algo que pasó en un ámbito institucional de la legislatura, en esta casa política por excelencia, poniendo de manifiesto que había una contradicción con lo que pasaba. Ni siquiera yendo hacia el presidente, sino planteando que le habían mentido. Es decir, no diciendo o desacreditando que el presidente dijo que usted, presidente, y él habían acordado con el Ejecutivo que iba a haber rondas. Le estaba diciendo que le mintieron, digamos, ¿no? Y la respuesta a eso fue que mando a mi sobrina y a mis hijos a tomar escuelas. Vuelvo a decir, primero desacreditar a los pibes como actores políticos, desconocer las leyes de centro de estudiantes, desconocer la historia de los partidos políticos en materia de reclamo en términos estudiantiles y cómo se forjaron y se hicieron fuerzas políticas de ese ámbito. Y la realidad es que la pregunta es, ¿cuál es el límite, digamos? Porque después yo me quedé viendo, obviamente, lo que pasó. Digo, tenemos la posibilidad de llegar a nuestro despacho y poner YouTube. Y hablaron de que yo, si hago chicanas, si soy fogoso, digo, cosas que uno no sabe si son buenas o malas. Es decir, la realidad es que en términos políticos, sí, la chicana es parte del discurso político. Uno puede quedar en ridículo cuando lo hace y uno puede ser acertado y poner en evidencia alguna situación, digamos. Pero la familia, digamos, es decir, los pibes, los menores, nuestros hijos, yo creo que eso no está bien. Y creo que tenemos que repensarlo y entender. Yo lo condeno, digo, antes que nada, digo, no tengo dudas, pero lo hablo para el conjunto. Creo que la condena es absoluta sobre esa situación. Yo jamás, por más chicanero, fogoso, lo que sea, me metí con un familiar de ningún legislador y legisladora. Y miren que... Silencio, vago. Pero podríamos, digamos, pero no es nuestro expertise. Es decir, ni ir a escrachar los domicilios de los dirigentes políticos del oficialismo, ni meterlos con los familiares y las familiares. No. Y menos con los hijos, para nada. Y la verdad que la militancia, mi sentimiento como peronista, es que sí, militamos en familia. Nos pasa eso un poco. A los médicos les pasará que tienen el padre que es médico, o el abuelo fue médico, y el hijo es médico, le interesa la medicina, porque vamos mamando lo que pasa. El peronismo, digo, la resistencia peronista, las unidades básicas eran las cocinas de las casas. Y a nosotros nos pasa eso. Si vamos a hablar de familiares, digamos, y algo que nunca ponderé, ya voy terminando, presidente, que no hago en esto de... porque hay historias más relevantes, si hay actores más relevantes, sí. A mi familia, en términos políticos, a mi tío lo desaparecieron, a mi tía la torturaron, embarazada de 8 meses. Sí, la dictadura, es decir, lo que no queremos que vuelva a pasar y lo que no queremos que pase con la violencia política, está claro. Ahora, la pregunta es, sé que hay toda una discusión, discurso de odio, sí, no, sí. Existen contextos y creo que cuando un colega dice... mandás a tu sobrina a tomar escuela, lo leí en un diario. Bueno, viejo, vamos, paremos un poco. No nos sirve a ninguno. Eso no aporta, no es discusión política. Es agresión desmedida e inclusive con nuestras hijas, sobrinas, hijos. Creo que es un límite que no podemos poner y creo que es muy preocupante porque, vuelvo a decir, lo que se condena finalmente y lo de fondo es, y por eso se pasan los límites, es la condena de la militancia política. Preocupa que los pibes militen políticamente. Y para nosotros es el mejor lugar para los pibes la política. Mejor que estén escabeando o que estén haciendo cualquier cosa.
Es el mejor lugar para nuestros pibes, que entiendan sus derechos, obligaciones y que entiendan la cuestión colectiva de entender que organizarse es un buen instrumento para poder llevar adelante proyectos, aparte de los reclamos que hay que tener. Lo vuelvo a decir, lo que presenté en la anterior sesión, intentando frenar esta avanzada de violencia discursiva y política, porque los únicos que pierden en todo esto son los argentinos, las argentinas y los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, presidente.